yo tengo que representar la opinión del órgano, directorio del Partido Nacional, y ayer mis declaraciones representaron lo que fue el sentir del directorio del Partido Nacional, pidiendo al presidente que aclare, que es responsabilidad del presidente aclarar cómo fue la compra de este vehículo y obviamente en un proceso que termina de agravarse en el día de ayer cuando tiene la oportunidad de aclararlo en forma total y oculta parte de la verdad. Y lo segundo, decir que para nosotros eh, la JUTEP, en el cual el organismo le hemos perdido la confianza institucional porque la han politizado, la mayoría la ha politizado. Es más, el Partido Nacional se reunió en ese sentido, la agrupación parlamentaria con el directorio, respaldó al directorio de oposición Calabria, pero además dijo, politizaron la JUTEP, ya no toman en cuenta las opiniones de la asesoría jurídica y después cambian resoluciones. Y ni siquiera dejan con efecto retroactivo, ni siquiera dejan constancia de las resoluciones de las posiciones en minoría de la oposición. Para nosotros no tiene la legitimidad para laudar, a tal punto, y que no le hace nada bien a la JUTEP, que el presidente del Frente Amplio ya anuncia qué posición tendría la JUTEP en el caso que vaya al tema. Fernando Pereira ya dijo, la JUTEP va a decir que no hay ninguna falta ética. La verdad que a mí me gustaría una JUTEP con el organismo que tiene que ser, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y que tenga sus informes jurídicos, su debate interno, y que reflejen las opiniones de la mayoría y de la minoría en el caso que sean diferentes. Yo creo que en este tema el problema principal es haber subestimado a la gente. Uno puede decir es un tema chico en términos de país, pero es un tema grande en la percepción y en la sensibilidad popular, que caló. Son esas cosas pequeñas que calan por actitudes, por falta de decir toda la verdad, o por omitir la verdad, por subestimar a la gente, por tomarse algunas declaraciones medias en broma, y en definitiva generan ese caldo de cultivo y ese malestar que fueron muy duros con el presidente de la República. Y no está bueno, porque estamos hablando del presidente de la República que representa una institución presidencial. Esto obviamente orada la institución presidencial eh, y orada en definitiva la credibilidad de muchas cosas. Nosotros queremos en eso salvaguardar. Somos muy críticos de lo que hizo el presidente, obviamente, pero también es verdad que esto, que beneficia o no al presidente, no es el tema que directamente beneficia a la gente. O sea, hay cosas que siguen su agenda, que son las que me preocupan todos los días. Este tema me preocupa, me importa, porque tiene que ver con esos gestos republicanos. Ahora, me preocupa la pobreza infantil, la infantilización de la pobreza, que sigan los asesinatos de niños como vieron ayer, bueno, una cantidad, problemas de inseguridad que son la gente en la calle, que son los problemas reales del Uruguay. No minimizo el tema, yo creo que estos pequeños temas terminan siendo grandes temas para la sensibilidad de la gente, y que la gente en eso es muy dura, y sobre todo cuando son todos errores no forzados, generados por el propio protagonista, en este caso el presidente de la República, o también cosechando muchas veces lo que el Frente Amplio sembró durante mucho tiempo, esa vara ética, eh, que bueno, que empezaron a tirar piedras y ahora le empezaron a caer en la cabeza. Lo que hubo fue una adhesión del director del Partido Nacional, y yo te lo transmití, es pidiéndole al presidente que aclare el tema, que es quien tiene que aclararlo, porque además todos los días nos enteramos de un proceso diferente, un episodio diferente o una declaración diferente que en vez de aclarar oscurecía, o que muchas veces algunas reacciones sintieron como que le tomaron el pelo a la gente. En un tema, reitero, que en dimensiones nacionales es un tema pequeño, pero que a la gente le importó por el tema del gesto. Ahora, que esto no sea el tema principal de discusión. El tema principal de discusión es la inseguridad, la falta de empleo, la falta de inversiones que hay hoy, todo ese tipo de cosas que para mí son los que le afectan directamente a la gente. Esto tiene un componente obviamente ético Sí. que,
que genera esos parteaguas y sobre todo cuando quisiste ser custodios de la moral pública. Entonces son las cosechas de aquellas siembras, por lo menos que pasó en el gobierno pasado. El Partido Nacional tiene un reflejo institucional, siempre lo tuvo, ¿no? Estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando del presidente de la República. Y todo lo miramos en la dimensión que tiene, ¿no? Eh, Acá yo creo que el efecto es haber salido como se salió, haberse dado la noticia que se dio por parte periodística y no haber sido claro de entrada. Si hubieran sido claro de entrada hubiera sido todo mucho más fácil. Esto es por capítulos, con reacciones, muchas veces reacciones poco afortunadas, y todos los que eran los censores, los promotores de la ética, están todos calladitos. Están todos calladitos. Eh, Obviamente el Partido Nacional siempre tiene un reflejo institucional y sabemos lo que es la investidura del presidente de la República. El primero que tiene que cuidar esa investidura es el propio presidente de la República. No, 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 yo no lo acepto. Creo que no ha sido la actitud, por eso hubo un emplazamiento al presidente para que aclare, porque además nosotros no tenemos la información y ni siquiera tenemos instrumentos, más allá que hay pedidos de acceso a información pública o pedido de informe, no tenemos instrumentos para conseguir la información. Quien tiene que hacerla es el propio presidente de la República. Debería ser el primer interesado en aclarar esto de una vez por todas. En Uruguay está regulado y además es un país muy chiquito. Tiene esa ventaja, es un país muy chiquito y está regulado por una ley de diferenciamiento de partidos políticos que además fue cada vez siendo más estricta porque tuvo varias modificaciones y está regulado por la Corte Electoral y las rendiciones de cuentas también por el Tribunal de Cuentas, así que de los partidos políticos. Así que yo creo que en Uruguay hay margen para hacer las cosas bien y el marco legal es un marco adecuado y está regulado. Yo soy mi auto personal, Luis, yo soy mi auto personal y de toda presidencia uso su auto personal. Eh, pero me parece que yo no lo hice por un tema de austeridad, por un tema de comodidad. eh, y me parece que en realidad no es relevante, ese argumento no es relevante. Lo mismo que vivir o no vivir en la residencia presidencial, yo qué sé. Me parece que son esas cosas que no hacen a la cuestión. El Estado dio de obligación al presidente darle vehículos, seguridad, todo lo que está previsto para un mandatario y un lugar para vivir, que está previsto como casa presidencial, como residencia presidencial. Tiene el derecho a usarlo o no usarlo. Eh, no es el ahorro relevante ni es para sacarse pecho que usas tu propio auto, como señal de autoridad. Me parece que las austeridades van por otro lado. Yo creo que las encuestas reflejan la opinión de la gente. Son fotos del momento, yo creo, en las encuestas. Y hoy están diciendo que hay un presidente, había un gobierno que no tiene liderazgo y que no tiene rumbo. Yo creo que esa es la interpretación. Y que la gente siente que las cosas no sucedieron. O sea, que no hay una voluntad que la cosa cambie, de mejora. Eh, Cuando el primer año de gobierno es un año clave. Y no es solo el 20% de un periodo, es cualitativo mucho más, porque el año que tenés todo el crédito popular para iniciar una cantidad de cosas. Cuando uno vota una fórmula en un balotaje, votás una fórmula y votás un plan de gobierno, que así lo exige la Corte Electoral. Y en los planes de gobierno está lo que vas a hacer. O sea, lo que no puede pasar es lo que pasó ahora, que pasó un año y están elaborando el plan de lo que van a pasar que todavía no lo ejecutaron. Pasa en seguridad, pasa con gente en situación de calle, pasa con el tema social, eventualmente, ojalá no pase con el impulso con la SAFAP de estatizar parte de los ahorros uruguayos. Entonces, vos decís, pero esto no lo tenían previsto, los planes no son para ejecutar el 2 de marzo, el otro día. Bueno, yo creo que se perdió
el primer año de gobierno que estuvo como en modo avión, o sea, no hicieron cosas o no hicieron que las cosas sucedieran, pero sí hicieron algunas cosas para desmontar proyectos que había hecho el gobierno anterior. Y ahí eso sí fueron proactivos. Entonces, este espíritu capricho ideológico, espíritu refundacional, me parece peligroso, porque no era muy común en el Uruguay. Eh, Ni siquiera Vázquez lo hizo. No lo hicimos nosotros en muchos proyectos que veníamos muy mal. El del tren estaba en proyecto caído, el tren central. No tenía ni los cateos hechos, no tenía financiamiento. Era mucho más fácil echar la culpa. Ahora, el Uruguay lo necesitaba así. ¿Qué hicimos? Nos remangamos y nos pusimos a arreglar, a mejorarlo, a hacerlo. Y en este caso desmontaron lo de las patrullas oceánicas de la forma más grosera posible, generando una vulnerabilidad jurídica para el Uruguay, que vamos a perder un juicio internacional, vamos a perder los 30 millones de dólares que pusimos y que la mayoría puso este gobierno por avance de obra, paradójicamente, y vamos a perder la posibilidad de custodiar el mar territorial para el narcotráfico y pesca ilegal. Pero pasó con el plan Arasatí y priorizaron otras cosas, pero porque no entienden el país como lo entendemos nosotros, que es nacional, integral y con una concepción descentralizada. Y en este sentido, también desmontaron un proyecto que generaba mucha expectativa a 185.000 uruguayos que viven en el interior profundo, que iban a ser los beneficiarios del plan de universalización del saneamiento del interior. Es difícil ayudar a quien no se deja ayudar y el presidente tiene las herramientas para hacerlo. Si no lo hace, es porque no quiere, porque no puede o porque no lo dejan, no sé. O porque no saben. No saben, y no solo incluyo al presidente de la República. O se dedicaron más a mirar por el retrovisor que a mirar con el parabrisas, que es una posibilidad. Y la verdad que yo creo que perdieron un año casi medio de gobierno mirando con el retrovisor en vez de mirar con el parabrisas. Yo creo que acá nosotros estamos para hacer una oposición como tiene que ser. Decir lo que está mal, ser muy firme en lo que está mal. Criticamos esto, obviamente criticamos esto, pero criticamos también la falta de seguridad pública, ¿no? La falta de plan de seguridad, que todavía lo están haciendo, no lo implementaron, que no tienen presupuesto. Criticamos los 2.000 policías, porque está claro que te mintieron para ganar, ¿no? Y que no estaban, obviamente, preparados para gobernar. 2.000 policías que prometieron nuevos en la campaña electoral. Resulta que ahora son 2.000 vacantes y muchas de ellas que están en el interior que las trasladan a Montevideo. O el debe impositivo que no iban a poner impuestos y a más de 7 impuestos que pusieron. O las contraprestaciones vinculadas a asignaciones familiares. Ahí tenés 2 o 3 ejemplos. ¿Por qué insisto en esto? Porque en todos estos temas el Partido Nacional presentó propuestas. Fue crítico con la actitud del gobierno, la falta de acción y la falta de ejecución, pero además presentó propuestas. En seguridad presentamos una cantidad de propuestas que no fueron tenidas en cuenta. En plan de situación de calle le mandé yo una carta a Ossi como presidente del directorio a una comisión asesora del Partido Nacional. En muchos temas presentamos propuestas. Ahora, cuando decís es muy difícil ayudar a quien no se deja ayudar, es cuando el gobierno decide que en realidad las propuestas que toma son las propias o las instituciones amigas, generalmente asociadas a sindicatos. Mira, el partido es un partido que está vivo, funcionando, dinámico, que tiene vínculo con las 19 departamentales, está festejando los 190 años, este año con una cantidad de actividades para recordatorias o en perspectiva, que está con más de 10 comisiones asesoras del directorio, un partido vivo y dinámico, en unidad, que es importante eso, que es importante, para los blancos es importante, en esta casa tan solemne, con estos cuadros tan solemnes, en unidad. La diversidad, en este caso, o los matices son una necesidad y una oportunidad, la unidad es una obligación. Y yo creo que la agenda es una sola. Los roles son diferentes. Es diferente, la gente nos puso en el rol de oposición a nivel parlamentario. Oposición responsable ni que tal vez, oposición moderna, como me gusta decir a mí, porque responsables somos siempre. Por eso la propuesta, por eso la crítica, y somos muy duros cuando no hay respuesta y cuando no hay acción y cuando no hay ejecución. Pero también el directorio amalgama visiones o roles diferentes
Somos oposición nacional a nivel nacional, pero somos gobierno en 14 intendencias. Somos gobierno en 96 municipios. Somos el partido que más intendencias tiene, que más alcaldes tiene, que más concejales tiene y que más ediles tiene. Somos el partido más territorial del Uruguay y es una oportunidad y es una responsabilidad. Desde miradas que son diferentes, y con los roles, uno lo entendió porque estuvo del otro lado y hablaba con todos los intendentes, con los alcaldes. Es más, en el directorio, además de los que fueron electos y los miembros de la juventud que integran el directorio, hay intendentes, hay representantes de los alcaldes y de los ediles, porque tenemos que tener una visión bien integral con todas las miradas que son diferentes en función de los roles, pero hay una unidad de acción. Volvió a un partido nacional muy dinámico, con peso político, que nos parece realmente importante, sobre todo porque cuando yo hablo de un partido nacional inclusivo incluyente es un partido que abra las puertas, ¿no? Que abra las puertas de esta casa, pero que abra también, se acerque a la gente a escuchar, alfombrando el camino para volver en el 29. En un proceso que no tengo duda que nos va a tocar de vuelta ser merecedor de la confianza. Yo digo, no que yo no quiero ser alternativa, quiero ser opción, porque alternativa suena a veces a descarte, y quiero ser opción porque la gente elija votarte, porque bueno, representás la esperanza de que las cosas pueden ser mejores, y todos los días el gobierno nos está dando esa pauta de que podemos ser opción y se va a gobernar, no tengo duda que se va a gobernar en coalición. Recordemos que hay como dos círculos, ¿no? Los blancos, blancos, y los que votan a los blancos. Y el partido le tiene que hablar a los dos. En la cancha, ayudando a que gane el Partido Nacional de la Coalición. Yo creo que todo el mundo tiene que estar en la cancha y todo el mundo colaborar a poder ganar la próxima elección. El aporte de la calle Pou es siempre importante, diría trascendente. Eh, yo con la calle Pou, obviamente, tengo un vínculo cercano, pero le respeto sus tiempos. Que aspiro a que sea candidato, no tenga dudas. También es verdad que los procesos son institucionales, es el partido. Y yo quizá parte de lo que pasó en el gobierno pasado, y asumimos toda la responsabilidad, yo también, de lo que estábamos en el gobierno, dimos poca pelota al tema para la vida partidaria. Y se tragó el partido, el gobierno. Y le faltó siempre que un partido vivo, porque es el que hace la traducción política a las decisiones de gobierno. El gobierno comunica decisiones de gobierno. La traducción política militante, con su estructura, la difusión y la atracción la hacen los partidos. Y eso faltó, es un aprendizaje para el gobierno que viene.